La compró con el rostro cubierto, y no sabía que era la mujer más bella del reino. Imagina un reino dividido por la codicia, un mercado clandestino donde los secretos más oscuros se intercambian a cambio de oro, poder o belleza. Una figura encapuchada camina entre sombras, ignorando las súplicas, los llantos y las advertencias. Él la elige. La compra. Pero no sabe quién es. Ni lo que acaba de desatar. Ella llevaba el rostro cubierto. Nadie podía ver su piel, ni su boca, ni sus ojos, solo un velo de misterio y silencio. Decían que venía del este, que hablaba con los pájaros al amanecer, que si la mirabas directamente a los ojos, podías perder la cordura o el alma. Pero él, cegado por la ambición y la curiosidad, la llevó a su castillo. Lo que siguió fue una cadena de eventos inexplicables, tormentas repentinas, velas que se apagaban sin viento, sirvientes que desaparecían sin dejar rastro. Y entonces, cuando una noche de luna llena ella reveló su rostro. El reino entero se estremeció. Era la mujer más bella que jamás habían visto. Y también, la más peligrosa. Algunos rumores aseguran que fue una maldición. Otros dicen que ella no era de este mundo. Incluso hay quienes creen que todo fue parte de una venganza cuidadosamente planeada desde generaciones pasadas. ¿Qué hay de cierto en esta historia? ¿Se trata de una leyenda medieval olvidada, o de un expediente oculto que nunca debió salir a la luz? Prepárate para descubrir cada detalle, cada sombra, cada verdad escondida detrás del velo. ¿Y tú, te atreverías a mirar a los ojos de la belleza maldita? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Fue amor verdadero, una trampa del destino o una conspiración para destruir al reino desde adentro? Dale like si te apasionan las historias llenas de misterio y belleza envenenada. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún secreto más de este canal. Porque aquí, cada historia, tiene un rostro oculto. Había una vez, un reino que no aparecía en los mapas. Un territorio envuelto en niebla, cubierto por bosques espesos y montañas que parecían susurrar secretos al viento. A lo lejos, quienes intentaban alcanzarlo aseguraban escuchar campanas sin campanarios, y ver siluetas moverse entre árboles muertos. Lo llamaban el reino de las sombras no solo por su geografía, sino por la oscuridad que se había instalado en el corazón de su pueblo. Antiguamente, fue una tierra próspera, conocida por sus poetas, sus inventores, y sus jardines que florecían incluso en invierno. Pero todo cambió después de un eclipse que duró 3 días y 3 noches. Desde entonces, la oscuridad no fue solo física, fue espiritual. Los habitantes vivían con miedo. No por guerras. No por hambre. Sino por lo que no se veía. Por lo que se movía entre las paredes del castillo y por las sombras que bailaban en los ojos de quienes decían haber visto algo que no debían. La realeza había caído en desgracia. El rey anterior había sido encontrado petrificado, con la boca abierta en un grito mudo, frente a un espejo roto. Nadie habló de eso oficialmente, pero los rumores se propagaban como plaga. Fue ella, la mujer del velo, la que maldice con su presencia. Sin embargo, nadie había visto realmente su rostro. Nadie sabía si era una mujer, una bruja, o algo peor. Las aldeas cercanas comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los niños nacían mudos. Las campanas de la torre sonaban a medianoche, aunque no había campanero. Y en la biblioteca del castillo, una página antigua hablaba de una figura femenina envuelta en telas negras, vendida al mejor postor, y cuyo verdadero poder solo se revelaría si alguien osaba levantar el velo. Una profecía advertía, quien compre belleza sin rostro, desatará la ruina del trono. Pero en ese reino de tinieblas, desesperado por belleza, por consuelo, por magia o simplemente por novedad, alguien iba a cometer ese error. Y así comenzó todo. En el mercado más secreto del reino. Con el sonido de cadenas, oro sucio, y un velo que ocultaba más que un rostro. Fue durante la luna nueva, cuando el cielo no tenía estrellas, y las antorchas temblaban sin viento. El mercado negro del reino de las sombras se reunía solo una vez cada 7 inviernos. No había pregoneros, ni guardias, ni leyes. Allí, no se vendían frutas ni especias.
Se traficaban secretos, criaturas prohibidas, hechizos olvidados, y a veces, personas. Y fue entonces que ella apareció. No llegó caminando. Fue traída en una jaula de madera negra, cubierta por una tela púrpura que parecía respirar por sí sola. 2 hombres, o lo que quedaba de ellos, la empujaban como si temieran tocarla. Tenían los ojos vendados, como si mirar a esa figura fuera un acto mortal. El murmullo se detuvo. El mercado, usualmente lleno de gritos y transacciones brutales, quedó en silencio. Solo se escuchaba el crujido de la jaula al moverse y una campanilla que colgaba de su cuello, como si fuera una bestia marcada. Cuando la tela se retiró ligeramente, todos retrocedieron. Lo único visible era un velo negro que cubría su rostro por completo, sujetado por un broche en forma de serpiente dorada. Su cuerpo estaba cubierto con capas de seda antigua, desgastada, pero intacta. No se movía. No hablaba. Solo estaba. Alguien susurró, es la del cuento, la del eclipse, la que hace arder los ojos con solo mirarla. Los mercaderes no sabían cómo explicar su procedencia. Uno afirmó haberla encontrado vagando sola por los bosques prohibidos del norte, junto a un lago que no reflejaba el cielo. Otro dijo que fue un pago de una deuda de sangre hecha por un reino caído hace siglos. Pero ninguno se atrevía a levantar el velo. Ninguno se atrevía siquiera a pronunciar su nombre, porque no lo tenía. Solo se le conocía como la mujer velada, y entonces, entre la multitud, una figura con capa carmesí se adelantó. Alto, seguro, con una mirada de desafío al destino. Era el hombre que la compraría. Muchos le gritaron que se detuviera. Otros rieron nerviosos. Algunos bajaron la mirada, convencidos de que había condenado su alma. Pero él solo dijo, la belleza que no se ve, es la más poderosa. Pagó con oro, sangre y una promesa que nadie escuchó. Y se la llevó. Esa misma noche, los cuervos abandonaron las torres del castillo. Las estatuas lloraron lágrimas negras. Y los relojes dejaron de marcar el tiempo. Algo había entrado al reino. Algo que no quería ser visto. Y que nunca debió ser liberado. No tenía nombre oficial. Lo llamaban el Conde de las Tormentas, aunque pocos sabían si realmente era un conde, o algo más antiguo. Se decía que su linaje había sido borrado de los libros reales tras una traición que casi destruyó la dinastía. Pero él, contra todo pronóstico, sobrevivió. Y no solo eso, regresó con más poder del que se le permitió nacer. Su mirada era afilada, casi inhumana. Su capa carmesí arrastraba los susurros de los que murieron en su nombre. Y su castillo, en lo alto del risco, estaba siempre rodeado por nubes negras, incluso en los días de sol. Nadie sabía por qué acudió al mercado aquella noche. Algunos decían que buscaba un nuevo pacto, otros que lo guiaba la voz de una reina muerta, y los más osados aseguraban que estaba obsesionado con la profecía del velo negro. Pero cuando la vio, no dudó. Pagó sin regatear. No preguntó nada. Solo la señaló y dijo, el alma detrás del velo me pertenece ahora. Desde entonces, los rumores no cesaron. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué parecía saber más que el resto? ¿Y por qué no temía aquello que todos evitaban? Años atrás, cuando aún era joven, el conde había desaparecido del reino tras un escándalo que involucraba magia prohibida y la misteriosa muerte de su esposa, una mujer de ojos dorados que, según algunos, murió de miedo tras mirar algo en el espejo. Desde entonces, el conde se obsesionó con lo invisible, lo oculto, lo prohibido, lo que no debía saberse. Dicen que viajó a tierras sin nombre, que caminó por desiertos donde el sol nunca se ponía y que bebió agua de fuentes que hablaban. Regresó con marcas en la piel que nadie pudo descifrar, y desde entonces, sus noches eran largas, y sus criados cambiaban cada semana. En lo profundo de su biblioteca, una sala subterránea construida bajo un lago congelado, el conde guardaba textos perdidos, escritos en lenguas muertas. Y en uno de ellos, encontró la descripción exacta, vendrá con el velo de sombra. No hablará. No llorará. Su belleza será la perdición del que la posea.
Pero solo aquel que no tema a la ruina podrá ver la verdad bajo la seda. El conde creyó que ella era la clave. ¿La llave para redimir su pasado? ¿El alma de su esposa reencarnada? ¿Un sacrificio necesario para un ritual mayor? Nadie lo sabía con certeza. Pero lo cierto es que la compró con los ojos llenos de deseo y la mente contaminada de fe ciega. Y en cuanto ella cruzó los muros de su castillo, los cuadros comenzaron a llorar. Los espejos se cubrieron de escarcha. Y las rosas negras del jardín florecieron al revés. Algo había cambiado. Y el conde lo sabía. La mujer velada no pronunció palabra alguna cuando cruzó la puerta del castillo. Sus pasos eran lentos, casi flotaban sobre el mármol frío del salón principal, mientras las antorchas, una por una, comenzaban a extinguirse a su paso, como si la oscuridad la escoltara. El conde, orgulloso, ordenó que se le preparara una habitación en la torre más alta. Pero esa noche, nadie se atrevió a subir con ella. Los sirvientes se negaron en silencio. Y uno, el más joven, cayó de rodillas, balbuceando: «Ella no tiene sombra, y la mía ha empezado a gritar, primera señal». Esa madrugada, los relojes del castillo se detuvieron a la misma hora, 3:3. Las paredes sudaban una humedad espesa, salada, como si lloraran por dentro. Los espejos, antes limpios y brillantes, comenzaron a agrietarse, sin que nadie los tocara. El conde no temía. Al contrario, estaba fascinado. Por primera vez en años, sentía que no estaba solo. Pero no sabía si esa presencia lo acompañaba o lo acechaba. Una presencia que respira en silencio. Cada noche, la mujer velada se sentaba frente a la ventana de la torre. Nunca dormía. Nunca comía. El viento no movía su velo. Y sin embargo, algo debajo de esa tela parecía moverse, respirar o mirar. Los sirvientes contaban que escuchaban pasos en los pasillos cuando todos dormían. Una melodía suave y triste salía de su habitación, aunque nadie tenía permitido tocar instrumentos cerca de ella. Y una vez, una doncella que intentó espiarla por el ojo de la cerradura, perdió la vista. Solo repetía una frase sin parar: «El velo me vio primero». El castillo, con cada día que pasaba, dejaba de obedecer las leyes del tiempo y del espacio. Los retratos de los antiguos condes comenzaron a moverse ligeramente, como si sus rostros quisieran gritar. Una pintura específica, la de la esposa fallecida del conde, comenzó a sangrar por los ojos cada vez que la mujer velada pasaba frente a ella. Libros aparecían abiertos en páginas que el conde no recordaba haber leído. Nombres antiguos volvían a resonar en su mente. Y una palabra escrita en varios rincones del castillo, con ceniza. Veritas. La verdad. ¿Pero cuál? Una noche, un susurro, en la cuarta noche, el conde subió solo a la torre. Llevaba en sus manos un espejo pequeño, antiguo, heredado de su madre. Quería ofrecérselo. Quería verla. Quería saber. Y cuando entró en la habitación, ella se volvió hacia él. No habló. Solo susurró algo, en un idioma olvidado, que no resonó en sus oídos, sino en su sangre. Él cayó de rodillas. Y en ese momento, vio su reflejo, sin rostro. Desde entonces, el conde empezó a cambiar. Ya no bajaba a cenar. Ya no respondía cartas. Su sombra comenzó a moverse en direcciones contrarias. Y los cuervos regresaron al techo del castillo, esta vez, en silencio. El lugar ya no era un hogar. Era un ser vivo. Las puertas se cerraban solas. Los cuadros murmuraban. Y los sueños de los criados eran compartidos, como si una sola conciencia los invadiera a todos. La mujer velada seguía allí. Mirando. Esperando. Tejiendo, quizás, los hilos de un destino mayor. Pero nadie sabía para qué. Ni a quien realmente había comprado el conde. Porque con cada noche que pasaba, era más evidente, él no la poseía a ella. Era ella, quien lo había elegido a él. La quinta noche fue la más fría en siglos. Los ríos se congelaron sin previo aviso. Las campanas de todas las aldeas cercanas comenzaron a sonar, aunque nadie las tocaba.
Y en lo más alto de la torre del castillo, la mujer velada se levantó por voluntad propia. El conde, debilitado, con los ojos hundidos y el alma cada vez más fragmentada, subió una vez más hasta su habitación. No por curiosidad, sino por necesidad. Algo lo llamaba. No desde afuera. Desde adentro de sí mismo. En la puerta, una inscripción nueva aparecía grabada en la madera: lo que deseas ver, te verá primero. La habitación donde todo cambió. Al entrar, la encontró de pie frente al espejo. Ese mismo espejo que él había traído como un intento de acercamiento, ahora estaba limpio, sin polvo ni grietas. Y ella lo miraba fijamente, aunque su rostro seguía oculto. Él no dijo una palabra. Solo se arrodilló. Y ella, sin pronunciar hechizo alguno, levantó lentamente ambas manos. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la fuerza que estaba a punto de liberar. Tomó el borde del velo. Y con un gesto que pareció detener el tiempo, lo levantó. ¿Qué vio el conde? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo poco que quedó registrado en los diarios del castillo, escritos por sirvientes antes de desaparecer, nos da algunas pistas. Uno escribió: lo que vi cuando miré por la rendija me destruyó. No era un rostro. Era todas las verdades que me he negado a aceptar. Era mi infancia rota. Mis pecados. Era mi reflejo, sin mentira. Otro testigo, un guardia que logró huir antes de enloquecer, dijo: ella no tenía cara. Tenía rostros. Miles. Algunos lloraban, otros reían. Y uno me miró como si yo mismo la hubiera creado. Un rostro que mostraba la verdad interior. Lo que se reveló no era belleza. Era la esencia misma de la verdad. Cruda. Incómoda. Insoportable. Una imagen que desnudaba el alma, descomponía la memoria y eliminaba toda ilusión. El conde gritó. Un grito que rompió las vidrieras, hizo sangrar a las estatuas, y hizo caer muertos a todos los que dormían en el castillo. Dicen que, durante segundos, el tiempo se detuvo en el reino. El sol salió por el norte. Las estrellas cambiaron de posición. Y los recién nacidos dejaron de respirar. Consecuencias inmediatas: cuando los sirvientes llegaron por la mañana, la torre estaba vacía. El conde ya no estaba. Ni su ropa. Ni su sombra. Solo quedaba el espejo. Y una frase escrita con ceniza en el suelo: al fin vi la verdad. Y ya no quiero ver más. ¿Ella desapareció? ¿O entró en él? ¿Fue liberada? ¿O ahora habita en cada uno de nosotros? Desde entonces, el castillo fue sellado. El reino cayó en un letargo de siglos. Y la historia fue prohibida en todas las escuelas y registros. Pero en noches de luna nueva, aún se oye una melodía suave que flota en el viento. Y hay quienes afirman haber visto, entre las sombras, una figura envuelta en un velo negro, caminando entre sueños. Mucho antes de que el conde la comprara. Antes incluso de que ella apareciera en la jaula cubierta de telas púrpuras. Su llegada ya había sido predicha. En templos destruidos, en pergaminos quemados por inquisidores, y en cuentos de cuna prohibidos, la mujer velada era conocida por muchos nombres: la que porta el velo de las verdades. La novia sin rostro. La maldición de los reflejos. La elegida del espejo eterno. Pero todos coincidían en una sola advertencia: quien desee poseerla, se poseerá a sí mismo. Y se perderá en lo que vea. El manuscrito del alba muerta. Uno de los documentos más escalofriantes es el llamado manuscrito del alba muerta, encontrado en las ruinas del monasterio de Baltrán y escrito con tinta hecha de sangre seca de reyes caídos. Ese texto menciona con precisión casi profética: al cumplirse 7 ciclos de eclipses, una figura sin nombre vendrá envuelta en seda negra. No será carne ni espíritu, sino un espejo de todo aquel que intente mirarla. Su velo no es tela, es un filtro entre la ilusión y la condena. Ese manuscrito fue prohibido por la corona. Pero según los historiadores clandestinos del reino de las sombras, el conde lo poseía. La maldición del primer velo. Otro documento, más antiguo aún, habla de una mujer que, siglos atrás,
fue condenada a no mostrar su rostro jamás. Era una sacerdotisa de la luz antigua, acusada de amar a un dios prohibido. Como castigo, se le impuso un velo que solo podría ser retirado por quien estuviera dispuesto a sacrificar su cordura por verla. El mito afirma, si alguien ve su verdadero rostro sin estar preparado, verá su alma en su forma más pura. Y no podrá soportarlo. Desde entonces, cada 7 generaciones, ella reaparece bajo otra forma, en otro cuerpo, en otro reino. Pero siempre con el mismo destino, despertar la obsesión y revelar la fragilidad del alma humana. Entre los muros del castillo del conde, empezaron a aparecer grabados circulares, semejantes a espirales rotas. Estos símbolos son comunes en rituales de invocación de entidades no humanas, según los antiguos códices de esoterismo real. Además, el número 33, hora en la que todo comenzó a colapsar, aparece constantemente en textos de ocultismo como la hora de la verdad desvelada. El cruce entre lo mortal y lo eterno. El momento en que el velo se vuelve poroso. Y no olvidemos el nombre inscrito en ceniza, Veritas. La verdad no como virtud, sino como castigo. Los sabios del reino, los pocos que quedaban, trataron de advertirle. Una vidente ciega le ofreció sus ojos en sacrificio con tal de que no levantara el velo. Un anciano, último guardián del conocimiento antiguo, fue hallado muerto con la lengua arrancada, y las palabras "ella no es para este mundo" grabadas en su pecho. Pero el conde ya estaba perdido. Porque las profecías no existen para prevenir, sino para cumplirse. ¿Qué era realmente la mujer velada? Aquí es donde nacen las teorías más espeluznantes y perturbadoras. ¿Una entidad ancestral atrapada en forma humana? Algunos creen que fue encerrada por los dioses por ver lo que ningún mortal debía ver. Su castigo fue ser admirada y temida. ¿Una maldición viva? Otros piensan que no es una mujer, sino un encantamiento encarnado. Un castigo que toma forma física cada cierto tiempo para recordar a la humanidad su fragilidad. ¿Un espejo de la psique colectiva? Teóricos más modernos sugieren que ella representa el inconsciente humano, y que su rostro es tan perturbador porque muestra las verdades que hemos enterrado como sociedad: traición, vanidad, violencia, deseos prohibidos. Esa es la pregunta más aterradora. ¿Qué condiciones se repitieron en el reino para que ella reapareciera? ¿Acaso se cumplió una profecía sellada en sangre siglos atrás? ¿O alguien la invocó, sabiendo exactamente lo que hacía? Lo cierto es que su aparición no fue accidental. Y la historia del conde no es más que el último eco de una maldición que aún sigue respirando en algún rincón del mundo. En un mundo donde la belleza podía alterar el destino de reinos enteros, el descubrimiento del rostro de la mujer velada no trajo paz ni gloria, sino desequilibrio, obsesión y caos. Aquel momento en que su velo cayó fue más que una revelación, fue una sentencia. No solo para el hombre que la compró, sino para todos los que la miraron. Porque lo que al principio fue admiración, pronto se convirtió en envidia, locura y deseo destructivo. Los nobles del reino comenzaron a conspirar. Querían poseerla, como si fuera una joya maldita. Algunos ofrecieron ejércitos a cambio de una sola noche con ella. Otros amenazaron con guerras. Y hubo quienes, enloquecidos por su belleza, acabaron matando a sus propios hermanos. Los sirvientes, antes leales, comenzaron a actuar con rareza. Muchos no podían soportar la presencia de la mujer sin perder la noción del tiempo, sin soñar con ella en las noches, sin desear su muerte o su entrega. Uno se arrancó los ojos. Otro juró haber escuchado voces salir de su piel cuando pasaba por el pasillo. El hombre que la compró, ya convertido en su protector y esclavo emocional, empezó a debilitarse. Sus decisiones eran erráticas. Se alejó del consejo real. Y cada día parecía más envejecido, como si su alma estuviera siendo consumida por un pacto silencioso. Y entonces, el reino comenzó a enfermar. Las cosechas murieron, las aguas se oscurecieron, y los niños nacían sin voz. Algunos ancianos del bosque aseguraban que todo era consecuencia de una antigua advertencia ignorada: quien posea la belleza que no es de este mundo, pagará con el alma de su pueblo. Pero ya era tarde. La mujer velada no hablaba. No lloraba. No sonreía.
Solo caminaba por los pasillos del castillo, como una aparición atrapada entre mundos. Su belleza era tal que el tiempo se detenía a su paso. Pero con cada paso suyo, el castillo crujía. Como si la piedra misma supiera que algo imposible estaba ocurriendo. El precio de la belleza no era el oro. Era la cordura. Era el equilibrio. Era el alma de un reino. Y nadie, hasta ese momento, estaba dispuesto a pagar lo que esa presencia exigía en silencio. El castillo ya no era un hogar, ni un trono, ni un símbolo de poder. Se había convertido en una prisión silenciosa, construida con piedras que susurraban secretos antiguos, paredes que guardaban sombras inquietantes y pasillos llenos de promesas rotas y suspiros ahogados. El reino de las sombras, alguna vez temido por su poderío y misterio, ahora se desvanecía como un suspiro apagado, una leyenda que se moría lentamente entre la bruma y el olvido. Y todo era por ella. Por la mujer velada. Por ese rostro que jamás debió ser revelado al mundo. La luna roja y la señal final aquella noche, una luna teñida de rojo carmesí ascendió majestuosa sobre la torre este del castillo. Era una señal ancestral. La profecía que los ancianos del pantano, guardias de antiguos saberes y custodios del equilibrio, habían temido durante generaciones. Según los textos olvidados que nadie osaba leer, en el instante en que la luna se tiñera de sangre, se abriría la última elección para el reino, redención o castigo. Perdón o fuego. Pero esta decisión no recaía en manos de reyes, ni sabios, ni clérigos. No era un edicto que se dictara en salas de consejo ni un decreto que se sellara con cera roja. La elección recaía en ella. En la mujer que nunca pidió ser deseada. En la que fue comprada, desvelada, adorada, odiada y finalmente comprendida. El hombre que la compró, el hombre que la había comprado estaba de rodillas frente a ella. Sus ojos eran cavernas vacías, huecos que reflejaban un océano de dolor y arrepentimiento. Su cabello, ennegrecido y quebradizo como cenizas de fuego apagado. Había entregado todo lo que era, y lo que no era, por poseerla. Pero ahora la miraba con la mezcla confusa de un ser divino y un castigo eterno. Entre sus labios quebrados, susurró con una voz quebrada, «Perdóname. No sabía que estabas maldita o que todos lo estábamos por desearte». La verdad revelada, ella lo miró por primera vez con ternura, una ternura que parecía abarcar siglos de soledad y dolor contenido. Sus ojos, profundos y antiguos como el tiempo mismo, contenían un silencio que decía más que 1000 palabras. Entonces, su voz emergió, resonante, como el eco de muchas voces femeninas entrelazadas a lo largo de las eras, «No fui yo la que trajo la maldición». El hombre, confundido, titubeó, «Entonces, ¿quién?». Ella respondió con una calma que helaba la sangre, «Fuiste tú, y todos los que como tú, creen que la belleza debe ser poseída. Que un alma puede comprarse. Que una mujer puede ser silenciada bajo un velo». Con un gesto lento, casi ceremonial, levantó la mano. Las paredes del castillo comenzaron a resquebrajarse. No con furia ni destrucción, sino como si la misma estructura liberara siglos de opresión contenida. La liberación del reino de las sombras, el reino de las sombras se incendió suavemente. No hubo gritos ni guerras. Solo el crujido silencioso del tiempo que se repara a sí mismo, que cicatriza heridas invisibles y devuelve el equilibrio al mundo. Aquellos que habían vivido obsesionados por su belleza, por ese velo y su secreto, olvidaron su rostro al amanecer. Como si un soplo de olvido limpio hubiera barrido su memoria, liberándolos de la carga. El hombre que la había comprado despertó en un campo de flores, viejo y solo, sin recuerdos, sin sombras, sin cadenas. El castillo se hundió lentamente en la tierra, dejando solo ruinas cubiertas por musgo y la calma del tiempo. La mujer velada, libre al fin, y la mujer velada caminó hacia el bosque, descalza, ligera como el viento, libre finalmente de cadenas invisibles. Esta vez, no había pesar en su andar ni lágrimas en su silencio. Solo una sonrisa, pequeña y misteriosa, que parecía prometer que, al fin, había encontrado su lugar. ¿Redención o castigo? ¿Fue aquel final un acto de redención? ¿Una liberación para todos, un perdón largamente esperado? ¿O fue un castigo, un cierre necesario para una historia de errores, de vanidad y de dolor?
Depende de quién cuente la historia. Para algunos, fue el fin de un hechizo que atrapaba almas. Para otros, fue el principio de una nueva era donde la verdad y la belleza dejarían de ser cadenas. Pero para ella, la mujer velada, fue simplemente justicia. Aunque la historia de la mujer velada parece salida de un cuento oscuro y olvidado, existen ecos de ella en la realidad, en relatos, mitos y tradiciones que cruzan fronteras y siglos, desafiando la línea entre la leyenda y la verdad. La dama velada en diferentes culturas. En Oriente Medio, las leyendas hablan de mujeres misteriosas que cubren sus rostros con velos no solo por modestia, sino para ocultar poderes sobrenaturales o maldiciones ancestrales. Algunas tribus cuentan que mirar directamente a estas mujeres puede causar desgracias o incluso la muerte. Historias como la de Laila, una mujer que desapareció después de levantar su velo ante su amado, son contadas aún en oasis remotos. En Japón, existen las figuras de Irei, fantasmas femeninos envueltos en telas blancas que ocultan sus rostros, simbolizando dolores profundos y venganzas silenciosas. El velo, en este caso, es un límite entre el mundo de los vivos y los muertos. En Europa medieval, la figura de la dama de negro o dama velada aparece en castillos y monasterios como presagio de muerte o de secretos prohibidos, siempre con el rostro oculto, desafiando a quienes buscan conocer la verdad oculta tras la tela. Evidencias históricas, mujeres con velos misteriosos. Históricamente, el uso del velo ha sido asociado con poder y misterio. Pero en algunos casos, relatos indican que ciertos velos ocultaban deformidades, marcas de hechicería o linajes malditos. Se dice que en la corte francesa del siglo XVI, una noble llamada Isabelle de Valois usaba un velo especial para ocultar un signo que se creía marca de brujería. Y su muerte estuvo rodeada de rumores oscuros y profecías. Rituales y creencias sobre el rostro oculto. En muchas culturas, mostrar el rostro es un acto de confianza y verdad. Ocultarlo, en cambio, puede ser símbolo de protección, secreto o incluso maldición. Los rituales de iniciación a veces incluían el uso de velos para ocultar identidades o para separar mundos, desde ceremonias indígenas hasta órdenes secretas medievales. Este simbolismo fortalece la idea de que el rostro, el espejo del alma, es también el guardián de misterios que muchos prefieren no descubrir. Interpretaciones psicológicas y sociales. Desde una perspectiva moderna, el velo puede representar las máscaras que todos usamos en la sociedad, la imagen que mostramos versus lo que realmente somos. La mujer velada sería entonces un símbolo universal de esa dualidad humana, y su rostro revelado es la confrontación con nuestra propia verdad interior, a menudo dolorosa y perturbadora. ¿Y si la leyenda fuera una metáfora? Algunos expertos sugieren que historias como la de la mujer velada son advertencias disfrazadas de cuentos, sobre la obsesión por la belleza superficial. Sobre el peligro de intentar poseer lo inalcanzable. Sobre la fragilidad del alma humana cuando enfrenta su verdad más profunda. Aunque nunca sepamos si la mujer velada existió en carne y hueso, su figura sigue viva en nuestra cultura colectiva, en los susurros de antiguas historias y en la forma en que comprendemos la belleza, el misterio y la verdad oculta tras el velo. Desde tiempos inmemoriales, la belleza ha sido un misterio, una obsesión, una puerta abierta hacia lo divino y a la vez una trampa mortal. La historia de la mujer velada no es solo un cuento oscuro, es una invitación a preguntarnos, ¿qué es realmente la belleza? ¿Es simplemente lo que vemos con los ojos, o esconde algo mucho más profundo? La belleza como reflejo de la verdad del rostro oculto bajo el velo simboliza esa parte invisible, inalcanzable, que todos llevamos dentro. Porque la verdadera belleza no es solo piel, ni sonrisa, ni adorno. Es la esencia, la verdad que a veces preferimos ocultar. Cuando el velo cae, no siempre encontramos lo que esperamos. A veces, lo que vemos es un reflejo de nuestras propias heridas, miedos y secretos. La historia nos muestra que el anhelo por poseer la belleza perfecta puede convertirse en una maldición. Buscamos en ella poder, aceptación, inmortalidad. Pero ese deseo puede consumirnos, alejarnos de nuestra humanidad y hasta destruir lo que más amamos. El conde pagó un precio altísimo por mirar más allá del velo, y el reino entero sufrió las consecuencias. Es una advertencia,
cuando idolatramos la belleza sin comprender su peso, olvidamos el valor de lo imperfecto, de lo real. El velo como protección y prisión. Ocultar el rostro puede ser un acto de defensa. Protege la vulnerabilidad, esconde el dolor, guarda el alma de miradas indiscretas y juicios crueles. Pero también puede convertirse en una jaula. El velo puede separarnos de los demás, impedir que nos muestren amor verdadero y evitar que nos conozcan realmente. La belleza como ilusión. Vivimos en un mundo que constantemente nos vende imágenes perfectas, rostros impecables y vidas inmaculadas. Pero esa perfección es un espejismo, un velo que tapa la complejidad de la existencia humana. La verdadera belleza está en la imperfección, en las cicatrices, en las historias no contadas, en la lucha diaria por ser auténticos. Una invitación a mirar más allá. La mujer velada nos recuerda que detrás de cada fachada, por más hermosa que parezca, hay una historia, un misterio, una verdad que puede ser dolorosa o liberadora. Nos desafía a mirar más allá del brillo superficial y a valorar la belleza que nace de la esencia, de la empatía, del coraje y la vulnerabilidad. Para ti, espectador, ¿qué belleza estás buscando? ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar por ella? Quizás, la respuesta no esté en levantar todos los velos, sino en aprender a aceptar y amar lo que hay detrás de ellos. Si te ha gustado esta historia y esta reflexión, no olvides dejar tu like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más relatos que te harán cuestionar lo que creías saber. Porque a veces, las historias más oscuras nos enseñan la luz más verdadera.